sesión del encuentro RICAP 10º aniversario. Son bienvenidos y bienvenidas, señores y señoras y señoros, a sentarse y a abrir orejas y prestar mucha atención a la cuarta mesa que hemos llamado, porque no tenemos ningún tipo de ánimo ni pretensión, el papel del tercer sector en la construcción de nuevos marcos cognitivos para el cambio social, sinergias entre los movimientos sociales, el tercer sector y las organizaciones transformadoras. En primer lugar, me presento porque es posible que haya alguien en la sala que no me conozca. Yo soy Isabel Lema Blanco, soy miembro fundador y fundidor de RICAP, ¿verdad?, de la Red Española de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa, Participativa. Y también, bueno, soy profe en la UNIR. Tengo el placer de moderar esta mesa coloquio. El objetivo de esta mesa es conectar el trabajo del tercer sector social con el tercer sector de la comunicación y también con las organizaciones e instituciones que deben de jugar también el papel de pegamento, ¿no?, que pueda aunar pues a todas las personas comprometidas, como puede ser la propia universidad de la que hemos hablado esta mañana, y vamos a volver a hablar, espero que desde una perspectiva más positiva incluso, ¿no? Vamos a analizar el papel que juega la comunicación en la acción de las entidades sin ánimo de lucro, poniendo el valor, el trabajo colaborativo entre los sectores y explorar también pues futuras avenidas de trabajo que las hay y las necesitaremos. ¿A quién nos acompaña esta tarde y quién pues ha aceptado alegremente y sin ánimo de lucro acompañarnos y ha aceptado la invitación de RICAP? Pues en primer lugar paso a presentar a Alicia Barbabaños, que es miembro de la Junta Directiva de la Red Estatal de Medios Comunitarios, de la RENC. Además, creo que es la persona que maneja las pelas, es decir, es la tesorera, ¿verdad? Hemos hablado algo de financiación por la mañana, espero volver a tocar también ese tema ahora. Es la presidenta de OMC Radio y es radioactivista también de OMC Radio. Muchísimas gracias por estar aquí. Alicia, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, Isa, por invitarme. ¿Se escucha? ¿Se le ha escuchado? Sí, vale, perfecto. Si queréis, grito más. También nos acompaña Ariel Jerez Novara, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador del Observatorio UCM 2030 y forma parte del equipo de coordinación de aulas de Memorias Democráticas. Muchísimas gracias también, Ariel. Es viernes por la tarde y es un especial esfuerzo, ¿verdad?, venir hasta aquí, pero va a ser muy, muy interesante. Y finalmente pues nos acompaña también Yolanda Polo Tejedor, es periodista, es una periodista muy comprometida con la comunicación social y es la responsable de comunicación de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Muchas gracias. La verdad es que estamos entre amigos y amigas, ¿verdad? Pero no obstante, yo creo que vamos a tocar esta tarde unos temas pues, que son de interés, ¿no? Y hemos escogido entre los 5, de una manera pues, participativa también, pues 5 tópicos que vamos a desgranar ahora en este coloquio, ¿no? Y bueno, pues la primera pregunta también va en torno a vuestra perspectiva y a vuestra experiencia, ¿no? Entonces, desde vuestros respectivos ámbitos, pues desde la red, por ejemplo, desde la coordinadora también, ¿en qué punto se encuentra, diríais vosotras, la relación actual entre las ONGs, el tercer sector social, ¿no?, en las ONGs de desarrollo y los medios comunitarios? ¿No nos conocemos lo suficiente o bueno, pues seguimos viviendo como hace una década, ¿no?, que hablábamos de aquellas burbujas sectoriales, ¿no?, antes del 15M, que parece que nos unió un poquito a todo? Pues cómo ha evolucionado esta relación entre el tercer sector y el tercer sector de la comunicación. Yolanda, Alicia. Dale. Bueno, pues a ver, yo creo que la relación es buena. Creo que nos conocemos, no somos sectores ajenos. Particularmente yo, en la experiencia que tengo en Onda Merlín Comunitaria desde 2011,
Nosotras siempre trabajamos en red con las entidades, con las asociaciones del barrio y sí que nos conocemos, no somos extraños. Nosotros tenemos varios ejemplos a la hora, pues eso, de firmar convenios conjuntos para pedir financiación, bueno, que finalmente terminan en ejecución de proyectos conjuntos y bueno, estamos juntas trabajando desde hace muchos años en Villaverde, como os decía, y bueno, tengo otros muchos ejemplos de los medios comunitarios donde se trabajan con entidades sin ánimo de lucro desde hace muchos años, con el tercer sector, que ahora os iré contando porque tengo muchos y ahora os lo voy contando según vayamos avanzando. A ver, yo creo principalmente, o lo que me gustaría un poco desgranar, es que es fundamental, y creo que esa burbuja de la que hablabas antes ya no existe, esa burbuja se rompió porque llevamos muchos años trabajando juntas, pero que sí que tenemos un reto. Y es bueno, pues, institucionalizar esas relaciones para que se conviertan en costumbre, para que no se olviden y para que, además de nosotras mismas, que yo creo que la mayor parte de los casos que he detectado sí que somos los medios comunitarios los que tiramos de ir a buscar a las entidades sin ánimo de lucro o a las entidades del tercer sector para elaborar proyectos conjuntos, que también ellas se acuerden de nosotras a la hora de crear una comunicación responsable en los proyectos y bueno, pues trabajar juntas de una manera que sea costumbre ir haciendo este trabajo. Me encanta la percepción que tienes, porque yo a la respuesta de si somos burbujas había puesto un sí y un no. ¿Por qué? Porque yo trabajo en la coordinadora estatal, ¿vale? Y creo que desde el punto de vista estatal, de ese nivel, creo que todavía queda mucho camino por recorrer, necesario. Y en cambio, por eso decía que ya no somos burbujas, porque creo que en el ámbito territorial es muy diferente y responde más a lo que tú estabas comentando en este momento. Es decir, por ejemplo, nosotras tenemos una experiencia muy interesante en Andalucía, donde compañeras de la propia coordinadora andaluza de Organizaciones para el Desarrollo tenían un programa específico en una radio local andaluza, ¿no? Una radio comunitaria. Entonces, yo creo que sí que hay mucho camino aún por recorrer. Coincido contigo en que muy a menudo sois las radios quienes acudís a las ONGs, en lugar de las ONGs a la radio, a pesar de que luego cuando trabajamos en otros países, por ejemplo en América Latina, que las radios comunitarias tienen un papel fundamental y de hecho muchas de nosotras nos formamos como periodistas en esas radios comunitarias, ahí sí lo tenemos muy claro y en cambio aquí no tanto. Entonces yo creo que todavía hay un camino importante que recorrer y que sería un camino natural, porque en realidad esa conexión debería ser algo natural, que surgiera de una manera natural, porque entiendo que compartimos objetivos, que remamos en la misma dirección aunque vayamos en barcos diferentes, por así decirlo, y que luego nos permitís además, o nosotras también, a vosotras, narrar por qué lo local tiene mucho que ver con lo que ocurre en el mundo, por qué los fondos buitres que están expulsando a la gente de nuestros barrios se hacen con la deuda externa de países que no pueden destinar su dinero público a políticas públicas, sino al pago de deuda. Y eso se puede explicar muy bien cuando estás pegada más al territorio. Así que, por un lado, somos burbujas aún y podríamos avanzar para no serlo, y por otro lado, no lo somos como hace años, porque esa parte territorial sí que está más consolidada ahora. Y bueno, y ese tipo de, digamos que, de explicaciones mucho más elaboradas, mucho más profundas, ¿no? De por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Cuáles son las causas, cuáles son los responsables. Creo que es más fácil trasladarlo a través de un medio comunitario que a través de un medio convencional, ¿no? Porque muchas veces los medios convencionales no están interesados, y se habló de esto hoy por la mañana también, no están interesados en profundizar en cuáles son las causas y poner nombres y apellidos a los responsables, ¿no? De la crisis de la vivienda o de otro tipo de problemáticas, ¿no? Y bueno, pues digamos que hay una serie de narrativas que
que es muy difícil trasladar a la opinión pública porque el mediador, que es el medio de comunicación, pues a lo mejor también tiene un poco interés, ¿no?, en llegar hasta ahí, ¿no? Las estrategias de comunicación son mucho más que comunicados de prensa, como bien sabéis los tres, ¿verdad? Pueden ser instrumentos de difusión simplemente, pero también pueden ser herramientas para lograr el cambio social. Y desde el marco de la Agenda 2030, por ejemplo, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de la acción de la cooperación, ¿no?, de las ONGs para la cooperación, las ONGs para el desarrollo, ¿cuál es el papel que juega o que creéis que juega la comunicación en la construcción de una sociedad más justa, más sostenible, más solidaria? Ariel. Bueno, Yolanda, pues, después. La verdad que, bueno, evidentemente es un papel absolutamente estratégico desde el punto de vista de que, en última instancia, yo creo que la comunicación es un poco lo que termina de dinamizar todos las conexiones de los distintos sistemas societarios, ¿no? En ese sentido, tenemos, unos grandes desafíos, porque en última instancia yo creo que también creo que la dinámica de poder en la que estamos insertos hoy creo que pone en evidencia que la comunicación también es un componente estratégico de la concentración de poder que vivimos en las últimas décadas, que no es una cosa que haya empezado lamentablemente con los gobiernos Trump, ¿no?, sino que viene de un largo proceso, ¿no?, que lleva décadas, que, bueno, yo por una cuestión de edad sitúo ya en una contraofensiva del mundo, digamos, corporativo, que viene desde, digamos, que se consolida tras la muerte del presidente Kennedy, pero con la trilateral y un informe de crisis de las democracias que aparece en el año 75 es tiene un componente muy estructural, y que en ese sentido el componente comunicacional de toda esta estrategia ha sido fundamental para mantener una hegemonía ideológica que hoy estamos viendo un poco como, en buena medida, después de manejar caretas amables del consumismo y un estado del bienestar durante mucho tiempo, hoy empiezan a caer, e incluso, yo creo que el último manifiesto, ¿no?, de Palantir ha sido una evidencia de cómo, ¿no?, las Big Tech hoy ya renuncian incluso a los espacios democráticos, ¿no? En ese sentido, yo creo que ahí tenemos un momento clave de construcción de nuevas alianzas, de las que iremos hablando, pero que en ese sentido creo que es fundamental también tener un poco esta mirada histórica de que todo lo que nos está pasando se ha empezado a construir hace tiempo y nos plantea retos muy importantes en relación un poco a... yo que vengo de una facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que siempre ha tenido una trayectoria, muy contestataria, hoy estamos viendo un poco cómo, en buena medida, tenemos que sacudirnos, sacar un poco los pies del tiesto y sacudirnos una serie, de inercias institucionales que tenemos, que, entre otras cosas, pues no nos permiten hablar de incorporar nuevos temas en las propias asignaturas, como los think tanks. Yo vengo debatiendo de que tenemos que tener una asignatura sobre think tanks estratégica, y sin embargo sigue siendo como un actor opaco, cuando posiblemente sea hoy mucho más, con mucha más capacidad de intervención que los partidos políticos e incluso organismos políticos fundamentales de la representación y la participación política. Definitivamente la comunicación es absolutamente política, y bien lo saben, como ha dicho Ariel, los tecnooligarcas, tecnofascistas, quienes dirigen el necrocapitalismo, que es de lo que debemos hablar ahora, ¿no?, que no les importa ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte, con tal de llenarse los bolsillos, y es prueba evidente lo que está ocurriendo en todo el planeta en ese sentido. Por tanto, la comunicación es eminentemente política. La palabra y el relato es previa a cualquier violación de derechos humanos, a cualquier genocidio, y esto es así a lo largo de la historia, y en este momento muchísimo más, ¿no? Yo creo que es muy importante para quienes trabajamos en organizaciones sociales dejar muy claro que todo el mundo comunica, porque a veces el departamento de comunicación es como
bueno, la comunicación es vuestra, no, la comunicación es todo el mundo, porque el ser humano, si algo le caracteriza es la comunicación, por tanto, todo, absolutamente todo comunica. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer estrategias que vayan mucho más allá de un comunicado de prensa, un artículo de opinión. Estamos hablando de una visión mucho más integral, mucho más política y mucho más transformadora. Yo creo que estamos en un momento extremadamente complejo para que nuestras propuestas tengan el espacio que merecen, precisamente por ese dominio de los grandes canales de comunicación por parte de estos tecnooligarcas, pero no podemos rendirnos, no hay elección, quiero decir. Debemos nombrar con rigor, creo que es fundamental, porque cuando tú nombras con rigor realmente señalas, ¿no? Hablabas antes de causas, responsables con nombres y apellidos, esto no debemos cansarnos de hacerlo, porque ahí recreamos y creamos realidades y también evitamos que se justifique lo injustificable, ¿no? Y creo, nosotras desde luego tenemos una apuesta firme desde hace años ya por un enfoque de comunicación con enfoque de derechos humanos y paz. Y lo traigo aquí también en un ámbito universitario porque a lo largo de los últimos 3 años hemos formado a estudiantes, a más de 2.000 estudiantes de periodismo, comunicación, audiovisual, publicidad, todo con la intención de dejar un poco de contribución para quienes van a ejercer su profesión en los próximos años, que puedan tener ese enfoque, porque sí que nos parece crucial y nos parece muy importante además hacerlo de la mano con las personas que están sufriendo directamente esa violación de derechos humanos. Y bueno, un poco y por supuesto siempre en alianza, la coordinadora si algo tiene como esencia es que vamos siempre en alianza con universidades, con nuestras organizaciones, con organizaciones de otros países, con redes internacionales. Y eso hablábamos antes de empezar, que están los tiempos muy difíciles, pero que no nos queda otra más que continuar y cada vez más unidas, ¿no? Así que un poco por ahí. Una cosita que me olvidé de comentar en relación un poco a la experiencia que hemos tenido recientemente en un observatorio del 2030 de la Complutense, en el que hemos tenido un proyecto en el que hemos estado un poco abordando de manera más o menos conjunta los objetivos de desarrollo sostenible, con una red interdisciplinar de gente de varias facultades, incluso de ciencias duras, en las que, con distintas trayectorias dentro de pensar estas problemáticas, y que en el campo de las ciencias sociales muchos de nosotros veníamos un poco de tradiciones bastante más radicales, que incluso consideramos que la Agenda 2030 era, unas buenas palabras y unos buenos objetivos para tener buenas intenciones, pero que distaba mucho de ser lo que necesitábamos, ¿no? Y hoy, sin embargo, después de 2 años, han sido un cimbronazo donde vemos que es una trinchera que hay que seguir defendiendo y ver un poco cómo se piensa una posagenda 2030 con innovaciones, evidentemente, viendo las limitaciones que tenía, pero que, incluso desde una perspectiva epistemológica, hemos empezado a comprender cómo en última instancia no dejaba de ser producto de de un discurrir cultural de los sentidos comunes progresistas, ¿no? y de conocimiento científico que iban llegando a una conclusión, evidentemente tarde y mal, por la acción de unas corporaciones que, como en el libro de Mercaderes de la Duda, ¿no? Oreskes y Conway ponen en evidencia de cómo una maquinaria, ¿no? Publicitaria salvaje, ¿no? Toda la metodología y toda la tullería que falsificó las pruebas, ¿no? del tabaco y el cáncer, se transfirió a los problemas, a las fósiles, ¿no? para cuestionar el cambio climático. Todo esto llega tarde, un poco mal, pero que en última instancia no deja de ser de un sentido común progresista que venía ganando el sentido común de la humanidad y que en este sentido tenemos estas reacciones de maneras tan salvajes, y en ese sentido, creo que hay una reivindicación que hemos hablado con Alejandro, que la hemos presentado en la facultad, es decir, hay una reflexión por ahí dando vueltas en torno a los ODS necesarios, y hay uno 18 que se viene reivindicando como el ODS de la comunicación responsable y el derecho a conocer, que en este momento digital es crucial y fundamental, ¿no?
Sí, la verdad es que habéis tocado conceptos muy interesantes, ¿no? El de la necropolítica, que yo le llamaría necroeconomía liberal también, ¿no? Que es bueno, pues la política y la política económica que está en manos de unos pocos, pero cuyo discurso cada vez ha comprado más gente, ¿no? Yo tengo muchos alumnos colombianos y colombianas del máster de educación ambiental en el que yo imparto clase, que están absolutamente preocupados por la corriente, ¿no?, neoliberal que ha llegado a Colombia ahora, ¿no? Y ¿por qué? ¿No? Yo os preguntaría ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué la sociedad más débil está comprando el discurso de esos oligarcas? La comunicación juega un papel importante, pero posiblemente la comunicación ligada también a otro tipo de factores, ¿no? Entonces, como sociólogos, como expertos que trabajan no en el ámbito de la comunicación solo, sino en el ámbito también de la solidaridad, ¿hemos perdido la batalla o qué? Bueno, todo un tema. Yo la verdad que no solo en Colombia, yo ya lo siento con la fragilidad que tenemos incluso dentro de las aulas, que buena parte, ¿no?, de los estudiantes están un poco atendiendo y dejarse un poco llevar por las llamadas, digamos, del nacionalismo y las miradas imperiales, y que, bueno, esto tiene que ver un poco con, digamos, con la potencia comunicacional estratégica que tiene este bando, ¿no?, el bando digamos, del mal, en la medida que controlan los sistemas digitales desde arriba, y que en ese sentido, digamos, yo creo que incluso en el propio campo académico, ¿no?, pasamos de una lectura un poco optimista de la lectura de Internet hace 15, 20 años, cuando los movimientos sociales tuvimos una capacidad de apropiación de una primera, ¿no?, digamos, herramientas digitales para movilizarnos. Y no solo ellos aprendieron de lo que habían hecho los movimientos sociales, sino que lo controlan desde los propios consejos empresariales, ¿no? En ese sentido, digamos, y no solo eso, sino que yo creo que lo que más debilita nuestro campo es no tener proyecto. El campo progresista se ha quedado sin proyecto, ¿no? Y en este sentido, yo estuve intentando colaborar y participar en algunas actividades, para traer algunas de las actividades de este encuentro que hubo a finales de abril en Barcelona, que se intentó presentar una internacional medio progre, con muchas dificultades porque tenemos un problema dentro de nuestros liderazgos que es muy patético, por otra parte, que también tiene que ver, incluso yo diría que en el caso local español, digamos, la conozco lamentablemente muy por dentro la experiencia de Podemos, y digamos, el no haber hecho una autocrítica en 10 años de lo que pasó y cómo se pasó de un grupo parlamentario de 75 diputados a uno de 5, es parte de lo que en una facultad como la mía debilita clarísimamente un poco las posiciones de izquierda, y en ese sentido también un poco bueno, el no tener, ellos, digamos, tienen una internacional de la crueldad horrorosa, pero tienen proyecto. Nosotros no tenemos una internacional y por eso es muy importante intentar construir algo que asemeje de ser un sujeto con proyecto, ¿no? Alicia, bueno, los medios comunitarios tú lo sabes muy bien y vas a hablar de ello ahora, no solo informas, sino que también contribuyen a la creación de comunidad, a empoderar a la ciudadanía. Desde tu experiencia, tanto en la REN como también a nivel local, ¿cómo pueden las entidades del tercer sector apoyar la sostenibilidad de las radios libres y comunitarias? Y por tener una visión un poco más optimista, tal vez, ¿no? ¿Qué ejemplos de colaboración entre ambos sectores destacarías, ¿no?, como buenas prácticas también de las que aprender y llevarnos, ¿no?, con nosotras? Me encanta que me hagas esta pregunta. No, en serio. Sí, los medios comunitarios, como decía Yolanda antes, a nivel
nivel más territorial, tenemos mucha experiencia, mucha. O sea, yo estos días de atrás me he puesto a pedir a mis compañeras y compañeros que me pasen información y, bueno, ha sido una lluvia de programas, experiencias, proyectos de colaboración, ¿no?, entre el tercer sector y el tercer sector de la comunicación, cosa que me encanta porque había muchas cosas que no conocía. Y pensaba que estábamos más débiles en ese terreno, pero en realidad sí que tenemos como unas redes fuertes. Lo que pasa es que aquí también yo he hecho un poco de carta de los Reyes Magos, es decir, ¿cómo pueden las entidades del tercer sector apoyarnos? Y creo que tampoco es algo que sea tan difícil de sacar adelante. En primer lugar, algo que ya se lleva haciendo mucho tiempo a nivel micro en los barrios y en los barrios sobre todo donde están los medios comunitarios, que es tener programas de colaboración estables donde se visibilicen los proyectos que se van haciendo, los objetivos de las entidades, las diversidades, donde tengan voz las minorías y todo este tipo de cosas que ya se llevan haciendo en las radios durante muchos años. Pues, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Radio Moratalaz, donde tienen en concreto 2 programas que se llama uno con Cabos Sueltos, que lo hacen con la asociación se llama Cabos Sueltos en Sintonía, que lo hacen con la asociación Cabos Sueltos. Tenemos Voces en la Radio también, que lo hace otra asociación, que es de familiares y amigos de personas diagnosticadas con problemas de salud mental. Tenemos programas, por ejemplo, en OMC Radio llevamos hace unos años un proyecto muy bonito que fue durante 2 años, que se llamaba Onda Realidades, que lo realizábamos con la asociación Realidades, que trabaja con personas, pues por la protección de los derechos de las personas sin hogar. En Radio Xata, por ejemplo, trabajan con Médicos Mundi, Variopinto, escritores, que son asociaciones también de allí de la zona de Pinto. Radio Televisión Cardedeu tiene también experiencias con programas como, por ejemplo, Radio Cargol, de Mot en Mot, Perspectives, que son programas también con personas de diversidad funcional. Puedo seguir toda la tarde con todos los programas que tenemos de colaboración con entidades, ¿no?, sin ánimo de lucro. Y entonces, esto sería como una parte fundamental, que es que las asociaciones, las entidades del tercer sector, cuando crean sus proyectos, se guarden una parte del presupuesto para tener una comunicación responsable, en la que tengamos unos objetivos comunes y que esto también es un poco de un ejercicio de coherencia, de decir, jolín, vamos a comunicar nuestros proyectos en los medios comunitarios que al final ellos están interviniendo con la comunidad. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos una experiencia muy interesante en Color Comunitaria en Málaga, que tienen un sello de comunicación coherente. Y esto me ha parecido totalmente interesante porque ellas han creado un sello donde pues las entidades... O sea, partimos de la base de que las organizaciones ya exigen muchas veces tener proveedores de kilómetro cero y que tengan impacto local. Pues entonces vamos a hacer lo mismo con la comunicación. Creamos un sello de comunicación coherente donde tú estás dándole a esa entidad el sello porque están colaborando y visibilizando sus proyectos, objetivos en nuestros medios comunitarios. Entonces, es una manera también coherente de ejecutar estos proyectos que se llevan a cabo por estas entidades que pueden ser un poco más grandes. ¿De qué manera se puede hacer? Pues se puede hacer a través de publicidad de esas entidades en nuestros medios o también de la retransmisión de sus proyectos, de sus actividades en streaming, o traer espacios, o sea, generar espacios en las parrillas de las radios de esos propios proyectos, donde se visibilice lo que se está haciendo en concreto. Luego también otros compañeros me han sugerido la opción de construir colectivamente herramientas de comunicación. En este caso, otra experiencia así un poco exitosa en Color Comunitaria en Málaga, junto con las entidades con las que trabajan en red, tienen una lista de WhatsApp de difusión donde a todos les interesa participar, donde las entidades también
instan a sus usuarias y a sus usuarios a participar en esa lista y a estar dentro de esa lista y a darse de alta para recibir cierta información y, bueno, pues esta radio comunitaria en concreto gestiona esa lista y la va nutriendo de contenidos, ya sean audiovisuales, radiofónicos o simplemente, pues de repente un cartel o una pequeña nota de prensa o algo así. Luego, bueno, como mensaje así final sobre este tema de cómo pueden las entidades del tercer sector apoyarnos, pues es simplemente pensar en que tienen que ser espacios sostenibles, en que todo esto tiene que ser espacios sostenibles, pues si hay un proyecto de 1 año, 2 años, pues que se vayan haciendo estos programas, que se vayan haciendo semanalmente, quincenalmente y de la manera en que podamos colaborar. Bueno, la verdad es que has mostrado un montón de experiencias. Y tengo más, ¿eh? Y más que las tiene aquí subrayadas, no vamos a decir. En Gran Canaria, sí. Es un poco también trabajo, o ha sido trabajo, ¿no?, en los últimos 10 años de RICAP, ayudar, ¿no?, a la RENC a sistematizar ese tipo de procesos, ese tipo de proyectos colaborativos, ese tipo de sinergias que se han establecido. Lo que pasa es que yo no tengo muy claro tampoco, Alejandro, tú que haces un estudio mucho más exhaustivo de todo lo que se publica sobre medios comunitarios en España, que haces ese informe año a año. ¿Te suena que todo esto que nos está contando Alicia haya trascendido al ámbito de la literatura científica? Porque tenemos que va justo de esto, ¿no?, que va a ser muy interesante. La sostenibilidad mutua de los dos sectores, que yo creo que es fundamental. Y nos haría reflexionar. Nos haría reflexionar mucho y también haría... En América Latina sí, claro. Lo hay, pero coyuntural. Bueno, yo, estando aquí como en este ámbito más universitario, sí que es verdad que me gustaría decir que nosotras, las radios comunitarias, en muchas ocasiones sí que recibimos peticiones por parte de gente que está haciendo proyectos de fin de máster o de fin de grado, tesis, doctorales y tal. Sí que recibimos como muchas peticiones para venir a entrevistarnos, para venir a conocernos, para venir a hacernos, a investigar y a hacer todo este tipo de trabajo, pero es verdad que en la mayor parte de las ocasiones no recibimos una devolución, no recibimos esos proyectos, no nos devuelven absolutamente nada. Entonces es como un poco, ¿qué somos? ¿Para qué estamos? Y verdaderamente, porque hay ahí como una barrera y un camino que es solo de ida y no de vuelta. Entonces, sería súper interesante, por ejemplo, de si alguien viene y hace un programa, pues oye, luego venir a contarlo a la radio, hacer una jornada donde se pueda contar este proyecto, donde se pueda ver porque si no, somos nosotros los que otra vez más tenemos que ir a buscar esa investigación de en qué quedaría esto de esta persona que vino, que nos hicieron estas preguntas y que nos interesaba también, pero y es una cosa, lo que os decía, un camino solo de ida. Extractivismo académico. Y se puede llamar incluso en Latinoamérica hablan de epistemicidio, robo de conocimientos. Me lo apunto porque no lo conocía. Bueno, yo también le llamo estrés. Quiero decir, muchos de estos, yo he estado también en esa situación de estudiante de doctorado que ha trabajado no con el tercer sector de la comunicación, pero sí con otros sectores, y muchas veces las agendas, y no solo las nuestras, ¿no?, sino la de todo el mundo, hace difícil articular esa colaboración. No estoy excusando a nadie, pero también el mundo en el que vivimos, que es un mundo muy acelerado, donde los tiempos son muy limitados, ¿no?, y donde hay muchísima presión y hay que llegar a una serie de objetivos, pues también dificultan, ¿no?, esa transferencia de conocimiento y ese aprendizaje colectivo, ¿no? Y la verdad es que la siguiente pregunta que os quería formular, el siguiente tema que os quería también traer aquí a la palestra, tiene que ver con la necesidad de construir comunidades de aprendizaje colectivas, ¿no? Es decir, que todos podemos aprender de todos. Yo aprendo de Alicia, yo aprendo de Yolanda, acabo de conocer a Ariel, pero he aprendido mucho de todos los que estamos hoy aquí. Esos aprendizajes muchas veces son mutuos, ¿no? Pero luego esto, ¿cómo lo articulamos? ¿Cómo articulamos esta
pues este aprendizaje continuo y permanente, porque no podemos estar reuniéndonos en esta sala pues semana a semana o mes a mes, ¿no? Y la pregunta pues va un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo se puede promover pues una verdadera comunicación para el cambio social que realmente transforme estructuras, ¿no? Y para transformar estructuras sabemos que tenemos que aliarnos, sabemos que tenemos que mantener esas comunidades de aprendizaje vivas y enriquecerlas con otras perspectivas. Y entonces el cómo, ¿no? O sea, el cómo, vosotros que sois expertos cada uno en su área, pues seguro que sabéis mucho más que yo responder a esta pregunta. Y también, pues, qué ejemplos, ¿no? Qué ejemplos pues, de proyectos de comunicación transformadora destacaríais, ¿no? Que hayáis conocido, en los que hayáis trabajado o que os resuenen también. Entonces, primero el cómo y luego pues ejemplos de ese cómo, ¿no? Ariel, ¿te parece? O Yolanda, por darte la voz también un poquillo. Es que ahora mismo a mí me resulta extremadamente complejo precisamente por lo que comentas, ¿no? Por lo menos desde nuestra parte estamos asistiendo a un recorte de fondos de cooperación nunca antes visto en la historia a nivel mundial. En los últimos 2 años ha habido un recorte del 30%. La agencia de Estados Unidos cerró de un día para otro y esto es absolutamente literal. O sea, hoy trabajaban, al día siguiente los ordenadores no funcionaban. Eso ha dejado en el más puro de los abismos a millones de personas y también a muchas organizaciones y a mucha gente trabajadora que no tiene dónde trabajar ahora. En el caso de España, y perdonadme que vaya a lo mío, pero es un poco el contexto, porque yo creo que no somos una excepción, están debilitando profundamente a la sociedad civil, porque saben que la sociedad civil es contestataria y les pregunta y es crítica, están criminalizándonos, a nosotras nos acusan de terrorismo en Palestina, por nuestra actuación en Palestina. Y bueno, y ahora los acuerdos que se están produciendo en comunidades autónomas están acabando con políticas sociales y desde luego cooperación que no tiene ninguna repercusión política es la primera que cae. Ahora en Extremadura estos días han acabado con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional y en cambio acabo de ver a Nacho Cano diciendo que Extremadura han creado una oficina de no sé qué de América Latina y Extremadura, de Malinches Unidos por el Mundo, no ese es el nombre, pero bueno, la retórica es que no conquistaron, sino que, bueno, estas cosas que hacen, ¿no? O sea, quiero decir, saben cómo atacar para debilitar la crítica. Y Ariel antes hacía un comentario así un poco sutil, pero que cualquiera que tenga oídos lo ha oído, que es cómo también llega esto a la universidad. Y cómo llega a un montón de sectores que en un sistema democrático deben existir para garantizar realmente la democracia. Y eso se está debilitando. Entonces tenemos, por no hablar de la ley Mordaza y las consecuencias que está suponiendo para todos los sectores sociales que ponen cara y cuerpo ante la violación sistemática de derechos humanos. Entonces no son momentos fáciles. Yo, que vengo del mundo de la cooperación y me eduqué en el ejercicio político en América Latina, siempre digo que en América Latina y en África aprendimos que existir muchas veces significa resistir y que hay que unirse en momentos complejos. Entonces yo creo que ahora más que nunca tenemos que fortalecer como podamos, como buenamente podamos, las redes colectivas. No es fácil porque la vida es frágil, o sea, yo he puesto aquí la fragilidad de la vida. ¿Por qué la fragilidad de la vida? Porque lo habéis dicho también, vamos asfixiadas. Vamos asfixiadas nosotras que tenemos un puesto de trabajo. Imaginaos quien no lo tiene y no sabe cómo pagar el alquiler. Entonces, realmente estamos en un momento muy complejo y yo creo que no hay que perder de vista la necesidad de unirnos en cuestiones que son de sentido común. Nosotras estamos con una defensa de la cooperación cuyo lema es lo normal. Es decir, y ahí si queréis hablamos un poco de cómo combatir la polarización. En realidad son valores humanos que nosotras decimos, es lo que nos enseñaron en casa, que siempre había un plato para quien viene de fuera, que tú abrazabas a tu amiga cuando lloraba y que en la escuela compartías los lápices.
Entonces, eso que es universal, en realidad es la cooperación, ¿no? Entonces, eso nos está, ese apelar a lo que nos une como humanidad, más allá de ideologías, en nuestro caso, de alguna manera, no digo que frenemos esta ola ultra mega conservadora y antiderechos, pero digamos que nos está dando un poco de impacto que debe ser valorado positivamente en un contexto que es muy complejo y muy difícil. No sé si he puesto algo de esperanza, pero bueno, me quedo con lo de resistir es existir. Y bueno, y cuando trabajas en contextos muy complejos, incluso de crisis humanitarias muy duras, sabes que realmente el arropo colectivo es lo que sostiene la vida. Y ahí, fundamentalmente, no solamente redes en general, pero creo que las mujeres además nos dan una lección especialmente adicional en todo esto. Ariel. Bueno, pues la verdad que podríamos decir exactamente lo mismo que ha dicho Yolanda del mundo de la cooperación, de la universidad pública, ¿no? Y más singularmente de las ciencias sociales y las humanidades críticas, ¿no? Que estamos siendo objeto de, digamos, de ataque muy específico. En nuestro caso, digamos, nuestra facultad de Rojos es un bastión a tomar por Vox, que viene a visitarnos periódicamente para intentar hacer conferencias, y es toda una batalla cultural muy dura. No sé si tenemos noticias, pero que en el caso del estado de Florida ya se han suspendido las enseñanzas transversales en un montón de carreras sobre sociología, porque en última instancia las ciencias sociales no dejamos de ser un poco el reservorio intelectual para pensar críticamente la sociedad y tener una retrospectiva histórica de los procesos. Y bueno, yo particularmente, biográficamente, vengo de familias con tradiciones revolucionarias y bueno, un poco soy un poco también euro-latinoamericano, y en este sentido yo creo que este es un ciclo que tendrá que tener algún tipo de respuesta en algún momento. Se irán acumulando contradicciones. Yo creo que lamentablemente el proyecto reaccionario no tiene nada que ofrecer a la sociedad más que explotación salvaje y crueldad, y en ese sentido yo creo que hay parte de un componente muy de comunicacional, de la ilusión con la que está viviendo este momento de rebeldía, ¿no? Y de imposición, que sin lugar a duda es gravísimo, porque tienen una capacidad tecnológica para imponerlo que es muy preocupante. Pero bueno, yo en ese sentido creo que, ya lo ampliaremos un poco más cuando hablemos un poquito más adelante de alianzas, pero yo creo que en el campo de la educación tenemos una responsabilidad importantísima, en la medida en que somos una de las pocas instituciones, porque ya ni siquiera las industrias tienen trabajadores y públicos masivos. Me refiero a que la educación es el único sitio donde tenemos todavía públicos masivos, muy cautivos encima, desde el punto de vista de una formación que yo creo que tenemos que considerar que está absolutamente en crisis en el contexto digital de la inteligencia artificial. Ya me refiero, seguimos trabajando en unos programas que la educación popular latinoamericana tenía un poco el imaginario de transmisión bancaria, ¿no? de la cabeza del profesor a los estudiantes, cuando los estudiantes en este momento cogen el teléfono, y tendríamos que estar haciendo montones de cosas mucho más prácticas, mucho más vinculadas a la realidad, a las necesidades nuestras necesidades de la ciudad local en la que estamos insertos. Y en este sentido estamos, yo creo que abocados, casi forzados un poco a sacudirnos el yugo de lo que yo llamo el currículum neoliberal, que nos mantiene atados a la rueda sin poder pensar cosas que encima tenemos un poco la función social de pensarlas. Me refiero, tenemos todavía autonomía universitaria, tenemos libertad de cátedra, son cosas que habría que estar, todavía explotando de manera más activa.
Wow, pues sí, tal cual. No, a ver, yo tenía bueno, un pequeño análisis preparando un poco la mesa, y es que se me pasó un poco por la cabeza, aparte de bueno, pues, la desesperanza y todo este tema que nos lleva un poco hasta aquí, ¿no? A la polarización, a los discursos de odio y todo eso. También pensaba en la parte del tercer sector y el tercer sector de la comunicación. Y bueno, pues mi reflexión va un poco enfocada a que creo que el sistema capitalista ha hecho que también estos sectores se, entre comillas, industrialicen un poco, ¿no? Que seamos como una industria de proyectos, de objetivos, donde interesan los números, ¿no? La parte cuantitativa y no tanto la parte cualitativa, en la que nosotros desde las entidades más pequeñitas siempre intentamos darle esa parte bonita y esa parte que brille. Entonces, como tampoco quería ser, bueno, intento ser optimista, no lo consigo la mayor parte de las veces, pero creedme que lo intento con mucha fuerza. Sí que es verdad que valoro un montón que los medios comunitarios creo que somos parte importante de la solución, no a nivel global, obviamente, pero sí de una parte que alivie, ¿no? O una pequeña solución para este tema, ¿no? Bueno, pues de esta crisis. Y entonces, bueno, pues creo que nosotros, desde lo poquito que hacemos, el hecho de dar voz a las personas que se mantienen fuera de los algoritmos y fuera de los medios de masas, ¿no? Que es lo que hacemos cada día en los medios comunitarios, creo que nos tiene que dar un poco de esa esperanza y de ese positivismo. Y luego, los medios comunitarios también, perdonad, es que me lo he llevado a mi terreno, pero sí, continúo. Los medios comunitarios lo que hacemos básicamente es que construimos comunidad, y la verdad es que nosotros en OMC Radio en concreto llevamos construyendo una comunidad muy fuerte y una red muy fuerte desde 1988, y estaría genial que el tercer sector se aproveche de eso y diga, jolín, si es que esas comunidades ya están construidas, voy a ver cómo puedo reforzarlas, cómo puedo sostenerlas, cómo puedo darle sostenibilidad a futuro. Y esta era la parte del cómo, ¿no? Que decías tú, del cómo hacerlo. Entonces, insisto, yo tengo un montón de ejemplos, pues por ejemplo en Gran Canaria, asociaciones de migrantes que tienen programas de radio, en CUAC FM también, asociaciones, personas migrantes que tienen programas de radio, asociaciones de vecinos y que se juntan también para hacer programas de radio y difundir sus actividades, grupos de WhatsApp y listas de difusión. Esto sigue siendo parte del cómo. Y bueno, yo creo que estaría también bien, y aquí ya sí que es una petición, ¿no? Que lanzamos desde los medios comunitarios, y es que las organizaciones, que creo que también sería una parte de ese cómo, de darle sostenibilidad a los medios comunitarios para seguir siendo parte de esa labor que hacemos de desmontar discursos de odio, de generar comunidades diversas y de todo ese tipo de cosas que hacemos, dar un ocio, hablar sobre los medios comunitarios desde la ética, bueno, todo este tipo de cosas que hacemos en los medios comunitarios, y es que, pues, que las organizaciones del tercer sector asuman que tienen que comunicar de una forma coherente, que tienen que contar con nosotras, y que al final, insisto, los resultados no tienen que ser solo cuantitativos, sino también cualitativos, y que está genial que estemos en Instagram y tengamos un montón de seguidoras y seguidores, pero que está también súper genial que hagamos un programa en OMC Radio que además tiene un doble impacto, porque es un impacto externo hacia las personas que lo escuchan y un impacto más interno para las personas que lo producen. Cierto, correcto. Bueno, podríamos hablar de esto durante más tiempo, lo que pasa es que nos estamos acercando definitivamente a las 5 de la tarde y además Yolanda tiene que coger un tren en breve, entonces vamos a ir a por el último tema que teníamos hablado para la mesa de ahora, ¿no? Y es, si tuviésemos que acordar una sola acción concreta para que el tercer sector y el tercer sector de la comunicación caminen juntos de una manera más efectiva de aquí a los próximos años, ¿cuál creéis que debería ser?
y qué alianzas institucionales, académicas también, aprovechando que tenemos también a la universidad en la mesa, qué alianzas serían posibles, vamos a lo posible, para blindar este ecosistema que estamos creando entre todos. Entonces, Yolanda. Bueno, no depende de mí, pero yo puedo soñar, ¿no? Claro, claro. Debemos soñar, de hecho, ¿no? Yo haría algo judicial, así, para conseguir realmente que haya un reconocimiento legal como merecen las radios comunitarias, que creo que no es suficiente en este país, porque el sistema mediático tiene a estas radios que son tan importantes absolutamente arrinconadas, cuando no maltratadas, y creo que ahí sí podríamos ir de la mano, porque creo que nos une la defensa de la comunicación y la información como derechos humanos. No le pertenecen a nadie y no le pertenecen ni a los medios públicos ni a los privados, le pertenece a la ciudadanía. La prensa es mera intermediaria entre el sujeto de ese derecho y el derecho, trabajes donde trabajes, y eso debería estar muy claro. Entonces, yo iría por concretar y ser breve, por una apuesta de denuncia judicial para conseguir que eso legalmente se fortalezca mucho más y tengan el espacio que merecen, ¿no?, de privado, público y social. Esa patita falta, o sea, necesita ser fortalecida en un sistema que se dice democrático. Bueno, pues la semana que viene creo que tenemos una reunión con la Comisión, ¿verdad?, Nacional del Mercado de la Competencia, pero si no llegamos a un acuerdo vamos por la vía de Yolanda, que también suena muy bien. Ariel. Bueno, yo justo en este comentario me estaba acordando de que la FUGEM, un espacio un poco vinculado un poco a la reflexión estratégica de ecología y educación, pues una de las cuestiones que viene trabajando últimamente es un poco la colaboración público-comunitaria de manera estratégica, y en ese sentido yo un poco lo que venimos trabajando en este observatorio es la necesidad de promocionar una nueva coalición de lo que estamos llamando política cognitiva, ¿no? Una política cognitiva donde el mundo de la universidad y la ciencia, el periodismo y la educación confluyan en iniciativas digamos, que vayan generando un poco todas las, engrasando un montón de herramientas que tenemos. De hecho, yo un poco insisto que tenemos un campo enorme para trabajar en las prácticas oficiales que tenemos, los programas oficiales de prácticas en las universidades, donde por lo menos nuestros estudiantes tienen que pasar hasta 400 horas, de entre 200 y 400 horas, serían cosas que podrían, digamos, tener una dinamización interesante de estos intercambios. Y bueno, ahí yo creo que tenemos unas potencialidades. Nosotros acabamos de abrir, por ejemplo, en la facultad un laboratorio de podcast que abre toda una, digamos, una interacción que tendría posibilidades de mover cosas, y yo creo que todas las herramientas que estamos un poco también obligados a manejar en relación a la datificación y cuestiones que tenemos que manejar de manera crítica deberían hacernos pensar en un marco de reforma mediática. Y yo ahí tengo, a esto siempre hay que llenarlo de alegría, y yo paso mucha envidia con el concierto anual que hace la Coalición por la Reforma Mediática en Inglaterra, con un concierto universitario donde hay unas jornadas que yo creo que eso sería, siempre es bienvenido, un poco de fiesta. Bueno, pues además, como tenemos músicos en la sala, estamos a esto, ¿no?, de hacer un concierto. Y finalmente, Alicia. Bueno, pues yo... Acción concreta. Sí, yo he traído cosas concretas, que me ha encantado lo que ha comentado Yolanda, porque al final hemos estado hablando también de ello, que es al final que cumplan la ley. Es decir, hay leyes donde se nos reconoce y no se están cumpliendo, pero bueno, que está muy bien que se repita cuantas veces haga falta. Sí que es verdad que yo he traído algo un poco, bueno, menos soñador y un poco para nosotros más pragmático, que es básicamente que por la parte de las entidades del tercer sector, que cuando se elaboren proyectos, que en todos haya un espacio donde se implementen un plan de comunicación responsable que contemple a los medios comunitarios como agentes multiplicadores de la información, como aliados y como
compañeros en la ejecución de esos proyectos, ¿no? Lo mismo, tanto para difundir la información como para que en nuestros estudios las personas usuarias de los proyectos pues puedan tener su espacio donde empoderarse, donde aprender nuevas destrezas. Los medios comunitarios llevamos desde 1988 poniendo todas nuestras herramientas técnicas y humanas a favor de toda la población, de la comunidad, y lo vamos a seguir haciendo mucho más si por parte de las entidades del tercer sector tenemos este apoyo, ¿no?, económico, de que nos contemplen en sus proyectos y podamos ser una partida y ofrecer estos servicios. Apoyo económico y apoyo social también, ¿no? Totalmente. Porque fortalecer con más personas, ¿no?, conformar pues equipos de trabajo y de colaboración más amplios, más plurales, más diversos, pues también es una manera de garantizar la sostenibilidad del tercer sector y del tercer sector social, ¿no? Las alianzas son importantes no como herramienta de resistencia, sino como herramienta de construcción de un mundo mejor, ¿no?, y de ir ganando derechos y no perdiéndolos. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Como no, pues vamos a dar también la palabra al público. Contamos con 10 o 15 minutos, ¿no?, un poquitín, aunque Yolanda se tiene que ir, así que si le queréis formular alguna pregunta, reflexión a Yolanda, pues y si no, pues a toda la mesa. Al micro. ¿Se anima? Es que después de comer. Es después de comer, dicen. Hola. A ver, me gustaría preguntaros qué pasaría en un futuro muy probablemente desolador de derechas y ultraderechas, con esa relación y vínculos entre TS y TSC, ¿no?, medios comunitarios, cooperativos y organizaciones, cuando se empiecen a sufrir, porque se sufrirán todos los recortes que vienen haciendo desde hace décadas. ¿Cómo lo veis? Pues yo creo que no va a ser fácil, pero no imposible. Yo creo que, o sea, los ciclos de la humanidad demuestran que hay bajones y hay subidas, o sea que las conquistas de derechos se han ido produciendo después de etapas muy difíciles, ¿no? Y si miramos, por ejemplo, a Brasil, lo que supuso la llegada al poder de Bolsonaro para los derechos humanos de grandes sectores de la población y lo que está suponiendo ahora recuperarlo y demás, pues a lo mejor nos puede mostrar un poco cuál debe ser ese camino. Y la gente y la sociedad civil brasileña no dejó de organizarse. Yo creo, antes decía ahí también que en Cuba suelen decir que lo bueno que tiene es lo malo que se está poniendo. Es decir, que cuando está muy malo, no nos queda otra que agarrarnos de la mano y enfrentar la ola. Entonces, yo antes he sido un poco pesimista, luego he dicho qué mal, ¿no? Pero yo que defiendo la alegría como una bandera, ¿no? Hay un poema de Carmen Martín Gaite que precisamente habla de mi ración de alegría, que habla precisamente de eso, de un mundo cruel, lleno de culebras, pero en el que tenemos que defender la alegría. Y esto no es naif, la alegría es política, ¿no? Y la alegría es sentirte que vas de la mano con alguien, incluso en el momento más complejo. Entonces, bueno, creo que efectivamente no son tiempos fáciles, hay un retroceso gigantesco, que yo confieso me da miedo, pero el miedo no nos puede paralizar, el miedo nos lo imponen, no es gratuito. Entonces hay que seguir, no, es que no hay otra lección que seguir. Ya veremos cómo lo hacemos, pero si siguen en otros lugares con situaciones mucho más difíciles, ¿cómo no lo vamos a hacer aquí? Y luego si miramos atrás, no sé, mis abuelos fueron a la guerra, mis padres crecieron en posguerra, un país mísero en todos los sentidos.
y aquí estamos. Así que aprendamos también de los nuestros y las nuestras, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en cierta medida podríamos pensar incluso que no, que el ejemplo que está dando el movimiento educativo en Valencia, ¿no?, con 20 días de huelga indefinida, es parte de las respuestas que hay que dar. Yo a mi sindicato de referencia le insisto mucho de que no podemos cerrar las cuestiones, las demandas en el ámbito un poco salarial y presupuestario y las necesidades, sin lugar a duda, que tenemos de reformas de los espacios, sino que yo creo que también tenemos que empezar a meter de lleno el sentido, la educación y nuevas metodologías para reconducir un poco esta, educación demasiado burocratizada en la que estamos metidos, y que yo creo que las primeras víctimas son los estudiantes, y en ese sentido creo que ahí tenemos un motor también interesante para apoyarnos. Y una cosa que sí quiero nombrar, el año pasado la generación Z, que se dice que no hace nada, que no está comprometida, se movilizó en muchos lugares del planeta y en algunos casos tumbó gobiernos. Entonces, que no nos hagan pensar que las luchas sociales no dan resultados, sí dan resultados. Entonces, eso, porque también se encargan de no narrarlo. Porque el hecho de que hay gente que dice lo que no se nombra no existe, sí, sí que existe. Lo que pasa es que no recibe la atención que merece. Entonces, tenemos que tener la antena muy abierta para ver esas luchas sociales que están siendo exitosas, que pueden servirnos de inspiración. Lo preguntaba más que nada porque si se supone gobiernos progresistas se sigue sin reconocer a los medios comunitarios, sí en las leyes, pero en la práctica no, me pregunto qué va a pasar cuando llegue la ultraderecha. Entonces, preguntaba por eso. Bueno, lleva 11 años la ley Mordaza. Europa acaba de aprobar un plan de migraciones absolutamente inhumano. Claro, es que hay que seguir luchando. O sea, llevamos 11 años luchando contra la ley Mordaza y la iban a cambiar y aquí estamos. Perdón, ¿qué ibas a hablar? Nada. Dale, Justo me ha venido a la cabeza un poco decir cómo la ley de responsabilidad social de medios en Argentina en el 2008 le costó al gobierno al kirchnerismo, y en ese sentido, cómo meterse con los medios necesita una base social de apoyo que hay que construir, que hay que pensar cómo construir para abordar un poco todas estas cuestiones, ¿no? Y creo que en el campo educativo, insisto, que tenemos un poco creo que la masa crítica fundamental. Os pido disculpas, pero el tren no me esperará, así que muchísimas gracias, un placer, y os dejo con ellos. Muchas gracias, Yolanda, un placer. Bueno, sí, yo iba a comentar una cosa de real, ¿no? O sea, real, que nos ha pasado en los medios comunitarios justo el año pasado, y es que no hace falta irse a la próxima legislatura cuando entren los que sabemos que van a entrar, sino que el año pasado en Hortaleza tuvimos, para nosotros un percance importante a nivel de red, a nivel de ellos en concreto. Les hicieron de tal modo los pliegos para la capacidad de adquirir una caseta para las fiestas para las fiestas patronales del distrito, que Radio Enlace, que lleva históricamente toda la vida poniendo el chiringuito, que además es parte fundamental económica para el mantenimiento de la entidad, no pudo poner el chiringuito. Y entonces, pues bueno, al final, una vez lo que comentaban Yolanda, ¿no? El crowdfunding de 14.000 euros. Sí, esto es lo que iba a comentar exactamente, el crowdfunding, que lo que comentaban Yolanda y Ariel, pues que al final la unión colectiva, ¿no? la unión de las personas hizo que se hiciera un crowdfunding que se superó las expectativas de sobra y ha permitido darle un poco de oxígeno a la entidad para poder seguir operando durante unos meses. No sabemos durante cuánto, porque este año tampoco les han permitido poner el chiringuito,
no sabemos qué va a pasar y nos genera muchísima incertidumbre, pero no hace falta irse tan lejos. O sea, eso nos está pasando con gobiernos progresistas en el Estado pero bueno, es que al final la unión de las personas hace que podamos seguir un poquito de esperanza a pesar de la desesperanza. Bueno, y en términos de medios comunitarios, yo creo que las radios y televisiones comunitarias españolas y de todo el Estado, quiero decir, han sobrevivido a Aznar, han sobrevivido a Rajoy, han sobrevivido a Felipe González. Es decir, que han estado ahí, van a estar y lo seguirán estando. Que no van en Rolls Royce, no pasa nada, se va en bicicleta, ¿no? Pero ante leyes que no se cumplen o normativas que no... bueno, pues que no son favorecedoras, pues también la sociedad civil tiene el derecho a la desobediencia, ¿no? Yo creo que el problema no es ese, el problema son otros, no serán otros. El problema es una crisis de valores absoluta, que es lo que impera ahora mismo en la sociedad, ¿no? Y si faltan los valores, si falta esa solidaridad, si falta ese espíritu crítico y esa reflexión, ¿no?, sobre cuál es la sociedad en la que quiero vivir, absolutamente individualista, o una sociedad en la que tenga un colchón cuando a mí me vaya mal, pues si no tenemos un consenso social sobre hacia dónde queremos caminar, la sociedad que queremos construir, pues poco vamos a poder hacer, ¿no?, desde el tercer sector. Es que igual también tendrá menos capacidad de poder hacer proyectos y eso también repercute en los medios comunitarios, porque si las organizaciones no pueden hacer proyectos, tampoco van a poder contar con vosotros. Entonces, no sé, una reflexión que me hago, pero gracias. ¿Más comentarios? Sí, Josemi. Bueno, yo lo que señalaba Sara, yo creo que el tercer sector de la comunicación lleva instaladas dinámicas autogestionarias desde hace décadas que hacen que en un momento dado un giro radical en el gobierno del Estado tampoco, o sea, haya proyectos a los que no les supone ningún tipo de roto porque tienen otras fuentes de financiación que no dependen de ese tipo de historia, ¿no? Y yo creo que también habría que añadir a la reflexión, yo creo en este sentimiento de derrota, el terrible impacto que ha tenido sobre el campo popular la deriva gobernista de esa nueva izquierda post-15M, ¿no?, que quiso entrar en un gobierno sin condiciones y cómo eso en 2 ciclos, no en 2 legislaturas, ha conseguido desactivar totalmente al campo popular sin ningún tipo de proyecto político, incumpliendo promesas electorales, pasándose el programa por el forro, seguimos teniendo ley mordaza, no ha habido una ampliación notable de derechos, todo lo contrario en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, que yo... O sea, el horizonte es terrible, pero bueno, que tampoco es que vengamos de 8 años de jauja, precisamente, ¿no? Yo creo que bueno, que el gobernismo, pues eso, está pasando factura a todo el campo popular y a pesar de todo ahí seguimos, ¿no? Se sobrevivió a la pata en la puerta, se sobrevivió a José María Aznar, pues bueno, pues ¿qué va a hacer Santiago Abascal? ¿No? Claro, o sea, porque es como, bueno, pues yo qué sé, o sea, porque en realidad esa no es la dinámica. ¡Oh, que viene Santiago Abascal! Bueno, pues que venga, o sea, ¿qué va a hacer? ¿Bajar las escaleras de Radio Enlace? Todavía se escurre. O sea, pues ya está, ¿no? No sé, o sea, que tampoco creo que o sea, se encontrará las formas de sobrevivir como se han hecho siempre, ¿no? Desde esa marginalidad a la que llevamos estancados 40 años. Casi mejor, pues si estás regularizado, pues todavía tienes más problemas, pero aquí, creatividad al poder. A mí me parece clave, está señalando una cuestión que yo había planteado un poco como la necesidad de una reflexión autocrítica después del ciclo, vivido después del momento gobernista, pero que también esto implica superar un poco burbujas sectoriales, ¿no? En ese sentido, porque yo creo que tenemos un espacio, digamos, con muy poca capilaridad entre la izquierda social y la izquierda política. Esto es una cuestión de una cultura política singular de Madrid, que yo creo que en otras partes del Estado es menor, hay más, digamos, capilaridad y más interacción entre tejidos asociativos y en ese sentido, vamos, yo lo he vivido desde dentro, desde la propia facultad de donde salió Podemos, digamos, y es brutal que en 10 años, digamos, no hayamos configurado desde la sociedad civil una interacción de reclamo para ver
qué pasó con el programa, qué pasó con el proyecto, qué pasó con las herramientas digitales de participación que tanto los ilusionaron al principio, que ilusionó incluso al mundo. No nos olvidemos que fue un momento clave de relevo generacional en el campo de la izquierda, ¿vale? Venían de todo el mundo a mirar lo que estaba pasando aquí. La dinámica de oligarquización celérica que vivimos ha sido salvaje, ¿vale? Y esto no es una cuestión solo que la vaya a resolver la izquierda institucional, es un problema de todos, ¿vale? Y yo, vamos, tengo dificultades de conseguir asociados, gente para hacer esta reflexión en la facultad, porque que todavía estamos en el gobierno y tenemos una parálisis no solo ya de movilización social, sino de movilización intelectual cuando estamos en el gobierno, que es también hay que revisarla, ¿no? Luis. Por la mañana retomábamos el concepto o la definición, como le quieran llamar, de comunicación emancipadora. Y ahora me gustaría retomar otro, que es el de la comunicación problematizadora. A diferencia de la comunicación de denuncia o el periodismo de denuncia. Yo creo que hay una tendencia a hacer periodismo de denuncia y no a problematizar, identificar alternativas de solución, comunicar la solidaridad. Yo creo que también tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica porque nosotros trabajamos con problemas sociales. ¿Cómo hacemos que ese mensaje sea atractivo, movilizador? Porque lo cierto es que el problema está en la ciudadanía. O sea, cuando hablamos de que casi estamos dando por hecho la pérdida, que yo prefiero, aquí no se decide hasta que se decide. O sea, no tenemos por qué pensar que se va a perder porque todavía queda un tiempo. Hay una tendencia, por lo que estamos observando, de que hay una alta probabilidad de llegar al escenario que decía Sara. Pero es que todavía no ha llegado al escenario. O es que nos vamos a retirar antes de llegar. Yo creo que todavía hay un tiempo para actuar de manera estratégica. Pero esa actuación tiene que ser desde la ciencia, que ahí yo sí creo que práctica, academia, tiene que ir con un equilibrio. O sea, ese divorcio que se ha anunciado en la mañana de que la práctica va por un lado, la academia va por el otro, eso hay que romperlo en algún punto. O sea, tiene que ser un diálogo de saberes para poder generar acciones transformadoras. Cierro para no dilatarme, pero sí creo que esa vuelta a problematizar, a formar sujetos críticos es necesario. La ciudadanía está, no sé si es una cuestión de aspirar a otra clase social, pero lo cierto es que todos los que han ganado los ha puesto la ciudadanía, con su voto, con esa democracia que también hay que perfeccionar, porque todavía hablamos mucho de democracia, pero no hay un cuestionamiento de la democracia. A mí, por ejemplo, viniendo por mi acento, ya sabemos de dónde yo vengo, siempre cuestionan mi democracia y, por supuesto, estamos lejos de la democracia española, pero es que la democracia española le falta mucho por perfeccionarse, pero mucho. Y ese cuestionamiento ahora mismo, ¿hasta qué punto se da? Porque yo casi que no puedo hablar, que no puedo opinar en este espacio, pero en otro no, si tú vienes de Cuba, todo lo damos, imagínate. Allá todo es terrible y aquí todo es mucho mejor. No es tan así. No sé si me perdí un poco con el apasionamiento o la idea quedó clara. Sí, dale. Totalmente de acuerdo. Creo que tiene que ver un poco con una, digamos, atreverse a gestionar la complejidad de una sociedad que digamos que todavía seguimos trabajando con imaginarios decimonónicos, mecanicistas decimonónicos, donde pareciera que los ministerios son cadenas y poleas de transmisión industrial que manejan una producción en serie de políticas, cuando en realidad digamos, la oligarquía está trabajando en una lógica ecosistémica que integra todas las, digamos, políticas públicas de manera permanente, ¿no? En ese sentido, yo creo que ahí tenemos un reto fundamental, que, insisto, para mí hay un vehículo que un tanto opaco, que es este tema de los think tanks. Me refiero, la CIPAC es la coordinación estratégica de todos los think tanks de ultraderecha que han coordinado todas las estrategias negacionistas, climáticas, sanitarias, históricas en todo el mundo,
¿vale? Y me refiero que hasta que, digamos, los espacios de izquierda no empiecen a construir algo parecido y que nosotros, evidentemente, no lo vamos a poder construir regados por las empresas petroleras, ¿vale? Nosotros lo tenemos que construir desde lo que tenemos hoy, que son nuestros centros de investigación, nuestras universidades, nuestra producción de datos en las ONGs y ver un poco cómo sacudimos un poco a las centrales sindicales para decirles, compañeros, vamos a trabajar un poquito en una mirada más estratégica de las cosas, ¿no? Yo creo que, sin lugar a duda, comparto esa visión totalmente. Bueno, yo, como gallega que soy, igual que Feijóo, ya os digo que Feijóo hace que 3 años o una cosa así venía con la camisa, la chaqueta y el traje de presidente y no lo es. Ahora mismo yo creo que el Partido Popular no tiene tan claro que vaya a ser presidente. Yo no soy tan negativa. A lo mejor es que desde que he nacido he vivido con el Partido Popular en el gobierno, en Galicia prácticamente, salvo 2 gobiernos muy efímeros de coaliciones de centro-izquierda-izquierda, o sea, el resto de mi vida ha sido gobierno del Partido Popular en Galicia y yo no veo que ahora mismo, si realmente la sociedad sale a votar en conciencia, es decir, si hay un 50% de abstención, ya sabemos hacia dónde va, ¿no? Pero si la sociedad saliera a votar en algún momento en conciencia y viendo, pues poniendo en balance, ¿no?, esta democracia débil por un lado o bueno, pues lo que pasa en Estados Unidos, en Argentina y en, bueno, pues Colombia va camino también, pues a lo mejor sí que la izquierda pues podría volver a estar ahí, ¿no? Pero en todo caso la política es mucho más, desde mi punto de vista, de lo que hacen los políticos. Por ejemplo, la Universidad de A Coruña tiene un convenio de colaboración con Cuac FM para hacer un programa de radiodivulgación científica en lo que financia, no demasiado, pero financia una parte relevante del presupuesto de Cuac FM, ¿no? No relevante, no vivimos gracias a ese convenio, pero eso es política. Firmar un convenio con Cuac FM y no firmarlo con la cadena SER para hacer un programa de divulgación científica, eso es política. Y no lo dice la alcaldesa, ni lo dice el presidente de la Xunta, ni lo dice Pedro Sánchez. Eso es política. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer como universidades es empezar a hacer política. Bueno, chicos, que tenemos que visitar un centro social organizado. Muchísimas gracias, Yolanda, que no está. Muchísimas gracias, Ariel. Y muchísimas gracias también, Alicia, por esta charla amigable, este coloquio tan productivo, y creo que lo que tenemos que hacer es seguir articulando estas conexiones, tenemos que seguir creando comunidades de aprendizaje y comunidades de articulación de nuevos valores y sobre todo de respeto y admiración, que es lo que tengo por todos vosotros. Muchísimas gracias y seguimos en la lucha, compañero.